Para mí es una gran alegría estar esta mañana nuevamente aquí con vosotros. Hacía tiempo ya, estaba yo recordando cuándo fue la última vez que estuve aquí y no sé, no recuerdo ahora muy bien, pero me atrevo a decir que más de un año. También porque nos pilló toda esta situación del COVID y la verdad que sí, que hace tiempo que no nos veíamos. Y yo me alegro mucho de estar con vosotros. Yo agradezco también a los ancianos por la invitación que me han hecho de poder estar compartiendo de la palabra del Señor y podernos alegrar, deleitar y gozar en el nombre santo y bendito de nuestro Señor. Amén. Muy bien, me gustaría compartir de la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 en adelante hasta el versículo 22, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 22. Dice la palabra del Señor: Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Amás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, y que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermano, en este relato de la palabra podemos observar
cómo el apóstol Pedro y Juan están compareciendo delante del Sanedrín para dar explicaciones por lo que estaba aconteciendo en estos días en Jerusalén. Estamos viendo de que, por la palabra del Señor, que muchas personas estaban creyendo en el mensaje del Evangelio, muchas personas se estaban sumando a la Iglesia en este comienzo de la Iglesia. Recordemos que en Hechos 2, en este mismo libro que estamos leyendo en el capítulo 4, en Hechos 2 está el derramamiento del Espíritu Santo, se convierte como 3.000 personas, y después, en el capítulo 3, después del segundo discurso del apóstol Pedro, nosotros vemos que otro número más se añade a los que ya habían creído, unos 5.000, nos dice la palabra del Señor. En total estamos hablando que llegamos a este punto en el que como unos 5.000 estaban uniéndose a la Iglesia. Esto era un gran revuelo que estaba aconteciendo en el medio social de esta ciudad, y también no solamente socialmente, sino religiosamente. Muchas personas estaban buscando este mensaje, estaban presentando una necesidad de estar cerca de los apóstoles para escuchar del mensaje de salvación, del Evangelio. Hermanos, ellos tuvieron que comparecer delante de los religiosos, como nosotros estamos viendo aquí, están dando cuenta de lo que está pasando. Los apóstoles están haciendo una defensa de su fe delante de aquellos que lo están juzgando. Y nosotros estamos una vez más viendo que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación cambia, transforma a todo aquel que cree en este mensaje bendito de buenas noticias. Y este es el título de este mensaje: el Evangelio te cambia, el Evangelio de salvación te transforma. El Evangelio, cuando nosotros creemos en él, en arrepentimiento y fe, nosotros empezamos a mudar, a cambiar nuestras actitudes pasadas en nuevas actitudes que aprendemos a la luz de lo que la palabra del Señor nos enseña. Hermano, el Evangelio es la mejor de las noticias que se puede dar a alguien. Hermano, pues nos habla del nombre precioso de Jesucristo, el Rey de Gloria que ha venido para abolir, derrotar el problema que nosotros tenemos, que es el pecado y sus consecuencias. Hermano, me gusta cómo lo expresa el autor John Piper. Y él habla acerca del Evangelio diciendo así: la buena nueva no es que no exista el dolor, la muerte, el pecado o el infierno. Sí existe. La buena nueva es que el Rey de Reyes y Señor de Señores mismo ha venido y los enemigos han sido derrotados. Y si confiamos en lo que Él ha hecho y ha prometido, nos liberaremos de la sentencia de muerte y veremos la gloria de nuestro libertador y viviremos junto a Él para siempre. La noticia nos llena de esperanza y gozo y nos libera de la autocompasión y nos da fuerzas para amar a los que sufren. Con ese amor que se sustenta en la esperanza, Él nos ayudará a perseverar hasta que la trompeta final de la liberación suene y el campo de prisioneros se convierta en una nueva tierra. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermano, el Evangelio que nosotros hemos creído nos transformó, nos sigue transformando al día de hoy y nos transformará también mañana. Un cristiano, al final de sus días, él compartió diciendo así: oh Cristo, en ti y solo en ti mi alma al fin halló perdón y paz que con afán sin descansar busco. Ya ningún bien sin Cristo hay, Él solo para mí es luz, gozo, paz y gran felicidad. Se hallan solo en mi Cristo.
Hermano, lo que estaban viendo estos religiosos en los apóstoles era una transformación. Este es el primer punto que yo quiero desarrollar. Es un impacto transformador que hace el Evangelio en todo aquel que en él cree. El segundo punto que yo estaba así reflexionando sobre todo lo que hemos leído, se podía decir mucho, se podía argumentar mucho, pero el segundo punto que me llama la atención es un testimonio para los que no creían. Hermano, cada vez que nosotros creemos en el Señor, o cada vez que nosotros vemos a alguien, mejor dicho y expresado, a alguien que dice que profesa su fe puesta en Jesucristo, nosotros vemos un antes y un después en la vida de la persona. Esto es un testimonio que habla por sí mismo de la vida y conducta de esa persona. No es ya tanto las palabras, sino también los hechos que le acompañan a las palabras de la persona que testifica de nuestro Salvador. Y en tercer lugar, una persona en la que hallar la salvación, Jesucristo. Esta es la explicación. Esta es la explicación que estaban dando estos hombres aquí en este momento. Hermano, un impacto transformador. El Evangelio es un impacto transformador. Hermanos, ¿se acuerdan de Pedro? Pedro no hacía mucho tiempo, ¿verdad?, que vemos un Pedro totalmente diferente a este Pedro que está aquí compareciendo delante de los religiosos. Y el Pedro que nosotros vemos en los evangelios era un Pedro que llegó a negar al Señor. Es un Pedro que llegó en esa negación a maldecir, jurando que no lo conocía al Señor, como nosotros vemos en Mateo 26, versículo 74. Y ahora vemos a un Pedro que con autoridad, con pasión, está compartiendo la palabra del Señor. Hermano, leía en un libro que predicar con convicción es predicar con pasión. Predicar con convicción, con la seguridad de lo que uno cree y está compartiendo, es predicar con pasión. Hermano, cuando nosotros estamos compartiendo de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y nosotros lo estamos compartiendo a las personas que no conocen del Señor, y nosotros le estamos hablando de lo que pasó un día en nuestras vidas, nosotros estamos hablando de una realidad viva, real, que ha acontecido en nosotros, y lo estamos manifestando con una pasión porque está involucrado ahí un cambio que se ha producido en nosotros. Y de esta manera estaban compartiendo el Evangelio y lo estaban declarando y lo estaban poniendo hacia afuera de sus vidas, de tal manera de que se veía de que la gracia del Señor había tomado a estos hombres, lo habían convertido, el poder del Espíritu Santo había convertido el corazón de estas personas en un nuevo corazón. Y estaban hablando por la gracia del Señor y estaban exaltando el nombre glorioso del Señor delante de estas personas que lo estaban juzgando. Hermano, y esto nos recuerda lo que dice muchos de nosotros que profesamos esta fe en Cristo. Hermano, que nosotros caminamos por la gracia del Señor y no por los méritos. Nosotros no hacemos las cosas obligados o porque nos digan que las cosas que tiene que hacer un cristiano se tiene que hacer así, 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 así. Y si no lo hace, no eres un buen cristiano. No, hermano, nosotros hacemos las cosas así, 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 porque nosotros lo sentimos en nuestro corazón, porque el Señor está en nuestras vidas, el Señor está dirigiendo nuestras vidas y lo que yo hago, lo hago en el amor al Señor. El Evangelio es: yo soy aceptado por Dios a través de Cristo, por lo tanto obedezco a Dios. Y la religión te va a decir todo lo contrario. La religión te va a decir: yo obedezco a Dios, por lo tanto yo soy aceptado por Dios. La religión te va a decir: mira, tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y haciendo todas estas cosas, tú te sentirás cristiano. Hermano, pero realmente el Evangelio nos da un mensaje invertido. El Evangelio, cuando es proclamado y nosotros lo recibimos, yo descubro que yo soy aceptado por Dios, por el amor que Dios tiene por mi vida.
Y cuando yo me siento querido, amado, abrazado por el Señor, yo respondo en hacer las cosas que hago por amor, por haber entendido el amor del Señor en mi vida. ¿Entienden la diferencia? La religión es hacer las cosas para lograr tal o cual cosa. El Evangelio, cuando nosotros lo comprendemos, el Evangelio es la buena noticia que te está diciendo: tú eres amado por el Señor. El Señor ha muerto por tus pecados. Tú eres del Señor si realmente tú entiendes, tú comprendes, tú crees en el Señor Jesucristo como tu único Señor y suficiente Salvador. Y cuando nosotros respondemos a este amor que el Señor tiene por nosotros, nosotros estamos dando muestra de una conversión que se ha producido por la gracia del Señor en nuestras vidas. Hermano, un granjero llamado Ethan Cole en Estados Unidos escuchó decir que este gran famoso predicador John Whitfield predicaría al día siguiente en medio de los campos. Y este cristiano, Ethan Cole, que llevaba toda la vida en la iglesia, él fue a escucharlo a una zona no muy lejana de donde él vivía. Al escuchar este predicador ungido por el Señor, él declaró con estas palabras al final de la predicación, este cristiano, diciendo así: al escuchar esta predicación me creó una gran herida. Por la gracia de Dios, mis viejos fundamentos fueron quebrados. Y finalmente me di cuenta que mi autojusticia no podría salvarme. Hermano, un cristiano, de estar en la iglesia, llegar al punto de convencimiento de que es por la gracia del Señor, y solo por la gracia del Señor, para uno descubrir aquello que impide, que obstaculiza el tener una profundidad de comunión con el Señor. Hermano, el Evangelio nos recuerda que nosotros somos llevados cada vez más y más, escuchando este mensaje de la palabra del Señor, a acercarnos más a la presencia del Señor y a ver lo que no estamos dispuestos a ver de nosotros mismos que está mal en nuestras vidas. Hermano, cristiano no es decir que ya lo hemos conseguido todo. No, cristiano es de que tú estás en un periodo en el que tú te estás acercando cada vez más y más y más a la presencia del Señor y estás descubriendo cosas que impiden que tú te goces, que tú te alegres y que tú disfrutes más de la presencia del Señor en tu vida. Hermano, cristianismo no es igual a estar nosotros conservando la tradición, y la tradición con mayúscula de decir: no, yo tengo que estar haciendo esto porque si no, no soy un buen cristiano. No, hermano, cristiano es aquel que, deleitándose en la palabra del Señor, descubre más y más lo que necesita uno para estar más en comunión con el Señor. Es acercarse más y ser transformado por el poder de la palabra del Señor. Hermano, ¿qué es lo que dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18? Dice aquí el apóstol Pablo: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermano, segundo punto, un testimonio para los que no creían. Un testimonio para los que no creían. Hermano, un testimonio para los religiosos que lo estaban juzgando. Un testimonio para las personas que todavía no estaban creyendo en el Señor. Aquí podemos observar que la fe nos lleva a ver cosas grandes, poderosas, para bien de nuestras vidas y también para los que lo experimentan. Hermano, una de las cosas que aquí llegan a la conclusión estos religiosos
En el versículo 13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Que habían estado con Jesús. Qué bueno, hermano, qué maravilloso que las personas nos identifiquen por con quién nosotros pasamos tiempo. Qué bueno que las personas digan: mira, realmente este es una persona que tiene las cosas claras en el Señor, porque solamente escucharlo se ve, se palpa que pasa tiempo con el Señor. Hermano, este testimonio es el que nosotros debemos de dar y que cree un impacto en las personas que están cerca de nosotros. Hermanos, muchas veces nosotros escuchamos: no, hay que predicar el Evangelio, es importantísimo, porque la salvación viene por el oír de la palabra del Señor. Pero, hermano, está esa introducción que las personas se ven, o por lo menos ven de nosotros, que es nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Y esto atrae a las personas para estar cerca de nosotros y nosotros poderle predicar el Evangelio. Nosotros no podemos predicar el Evangelio y ver en las personas un mensaje totalmente contrario. Una cosa de lo que nosotros hablamos y otra cosa de lo que nosotros practicamos, de lo que nosotros vivimos. Hay una historia que escuché de un pastor de una iglesia, que él hablaba y decía así de un testimonio que le impactó poderosamente en su corazón. Él decía que en las reuniones que él tenía en su iglesia, empezó a visitar la congregación una chica, y estaba siempre regularmente en todas las programaciones, en todas las actividades de la iglesia. Un día el pastor se acercó a ella y quería saber un poco de la vida de ella, y le preguntó: mira, me gustaría saber algo más de lo que no sé de ti al día de hoy. Me gustaría saber qué es lo que te ha traído para visitarnos y seguir aquí con nosotros. Y ella le dijo: mira, yo no soy cristiana, yo no procedo de un trasfondo cristiano tampoco, mi familia no es cristiana, pero le quiero contar lo siguiente. Hace tiempo yo me vine a esta ciudad y comencé a trabajar en una gran empresa, con un buen sueldo, con una responsabilidad que me acompañaba con este sueldo que ganaba, pero yo nunca había tenido un trabajo como este que yo conseguí. Para mí fue llegar al colofón de la montaña, el lugar más alto de mi carrera laboral. Y ella le dijo: mira, pero un día me pasó lo siguiente, un día cometí un error, que mi empresa perdió mucho dinero por causa mía. Y yo pensé, contándole así al pastor, yo pensé de que yo perdería el trabajo, o si yo seguía en la empresa, yo iba a quedar en un lugar muy, pero que muy bajo, que no sé si me interesaría seguir en la empresa. Dice: un día llegó mi jefe y llegó con su jefe. Y yo ya pensé, digo, ahora mismo va a ser la ocasión que se va a determinar que yo ya no puedo seguir aquí en la empresa. Pero para sorpresa mía, mi jefe le dijo a su jefe delante de mí: no la culpes a ella, cúlpame a mí. En verdad, yo fallé en entrenarla adecuadamente. Me faltó darle toda la ayuda que necesitaba. En realidad, la culpa es mía. Esta chica se quedó con la boca abierta y dijo: increíble, increíble. Y él no perdió su puesto de trabajo, pero sí su influencia se vio de manera bastante afectada dentro de la empresa. Ella fue a hablar con él y le preguntó: mira, ¿por qué has hecho esto? Si la culpa fue realmente mía. Y el jefe le dijo:
no pasa nada, me caes bien, yo sé que llevas poco tiempo, yo sé que hay cosas que tú no sabías. Y ella dice, no, mira, perdóname, pero yo he pasado por otras empresas y los jefes que yo he tenido, cuando yo he cometido un fallo, me humillan y me hace sentirme peor de lo que ya me siento. Y si yo consigo algo bueno, mi jefe se toma ese éxito suyo y a mí me anula totalmente. Y yo estoy viendo en ti una cosa que yo no he visto antes. Por favor, explícame qué es lo que ha pasado. ¿Por qué has hecho esto? Y él le dijo así, dice, bueno, te lo voy a decir, soy cristiano. Soy cristiano y la única razón que tengo es porque tengo una comunión con Dios. Y tengo en mí el perdón y la alegría de vivir para la gloria de mi Dios. Yo soy consciente de que Él tomó mi culpa y la llevó en la cruz por mí. Y desde que me di cuenta de esta verdad, cayó de mis ojos esta venda que yo tenía que me cegaba, y ahora yo vivo para reflejarlo a Él en mi conducta, en mi manera de ser. Y Él dijo así, dice, estoy intentando de ser generoso y perdonador con otros, como Él ha sido siempre y me ha mostrado siempre que Él es conmigo. Esta chica se quedó así ensimismada, se quedó mirándolo y cuenta el pastor que dijo así, perdóname, ¿a qué iglesia vas? Y desde entonces ella comenzó a visitar la iglesia de este hermano. Hermano, nosotros tenemos que dar testimonio de lo que realmente es Cristo en nuestra vida. ¿Quién ha tomado el rumbo de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hacer las cosas? Y para que cuando las personas nos pregunten, nosotros siempre estemos dispuestos para apuntar a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Siempre nosotros apuntando a Él que hace la obra en nosotros. Es por los méritos de Él y no por lo que yo haga. Es por los méritos y solamente por los méritos de Cristo. Hermano, este testimonio nos enseña de que este creyente estaba impulsándolo a ella con su manera de vivir, a esta chica, a caminar mirando a Cristo, mirándolo a Él, solamente a Él. Hermano, lo que tú vives, ¿a quién tú estás llevando a las personas? ¿La estás llevando a las personas a ti? ¿Te estás viendo importante a ti? ¿O realmente lo que el Evangelio, y yo espero y deseo, y esta es mi oración, el Evangelio te está humillando tanto, 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 que lo único que tú estás haciendo es vivir para mostrarle a la persona que es Cristo y solamente Cristo? Es solamente Él, por Él, para Él y en Él que nosotros vivimos. Hermanos, nosotros damos testimonio porque nosotros aprendemos de las Escrituras a dar testimonio. Hermanos, recuerden a Jesús cuando dice en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37, yo para eso nací y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 1:34, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y así podríamos ver más y más ejemplos de ello. Hermano, y por último, el último punto en el que nosotros podemos admirar de la palabra del Señor aquí, una persona en la que hallar la salvación, una persona en la que nosotros hemos decidido de vivir para Él, de vivir para estar siempre diciendo que es por Él y no por nosotros. Hermano, como nos dice en este versículo 13, y nosotros podemos también recordar, y yo creo que hay una cita que lo define muy bien, dime con quién andas y te diré quién eres.
¿verdad? Todos nosotros hemos escuchado esta cita y nosotros lo hemos dicho también para las personas, ¿verdad? Y también para nuestros hijos. Cuando a nosotros nos interesa de que esté con buenas compañías. Y es que con las compañías uno es influenciado. Y esta es la prolongación del segundo punto que estaba compartiendo, hermanos, porque nosotros debemos de estar siempre buscando de la presencia del Señor como compañero de viaje para que nosotros crezcamos más y más a la imagen de Cristo. Hermano, dice en Proverbios 13:20, el que con sabio anda, sabio se vuelve. El que con necio se junta, saldrá mal parado, dice la Nueva Versión Internacional. Hermanos, sigamos adelante poniendo la mirada solamente en Él. Hermanos, despertemos de pensar en la fantasía de decir, bueno, yo ya como llevo tanto tiempo en el Señor, como yo ya llevo tanto tiempo en la iglesia, como yo ya sé tanto de la Biblia y del conocimiento de la Biblia, esto ya para mí es una garantía de que yo tengo la salvación en Cristo. Hermano, esto puede ser una fantasía. ¿Saben por qué? Porque nos podemos acomodar a una situación en la cual nosotros no sentimos, no vivimos. No hacemos parte al Señor de lo que pasa con nosotros. Y nos quedamos distantes de la realidad espiritual que el Señor desea que cada uno de nosotros vivamos. Hermano, es necesario despertar. ¿Despertar para qué? Despertar para vivir lo que la palabra del Señor hace en cada uno de nosotros. Hermano, termino ya con esta pequeña historia y espero que sea de reflexión y como conclusión a este mensaje. Dice la historia que habla acerca de David Livingstone. Fue un médico explorador y misionero británico que murió en Zambia, en África, a causa de la malaria el 1 de mayo de 1873. Los africanos le sacaron su corazón para enterrarlo bajo un árbol en África, porque ellos decían que el corazón de este hombre le pertenecía a África. Pero su cuerpo fue llevado a Inglaterra, donde fue enterrado en la abadía de Westminster. Mientras el cadáver de Livingstone era trasladado a la abadía, un mendigo que estaba en el camino, viendo pasar el féretro, no paraba de decir, tenía razón Livingstone, tenía razón Livingstone. Un pastor del Evangelio que estaba detrás, escuchando a este mendigo decir, tenía razón Livingstone, le preguntó, ¿qué quería decir con estas palabras? Escuchen lo que este hombre mendigo le respondió. Cuando yo era un adolescente, David Livingstone y yo estábamos en la misma clase de escuela dominical y estábamos en desacuerdo uno con el otro porque yo le decía que la forma de vivir en este mundo era salir fuera de la iglesia y aspirar a ser prestigioso haciéndose un hombre rico de clase social alta. Pero David me decía, no, la mejor manera de vivir en este mundo es entregarse por entero a Jesucristo. Olvídate de ti mismo lo más que pueda y sírvele únicamente a Él. Y siguió este mendigo diciéndole a este pastor, y ahora mientras veo a este hombre que vivió enteramente para el Señor Jesucristo, y viendo mi propia vida miserable, no puedo hacer otra cosa que confesar que David Livingstone tenía razón. Porque la vida que vale la pena es una vida de servicio para alcanzar a otros. Una vida centrada en Cristo, en la cual Dios se lleva la gloria. El pastor miró a este hombre, a este mendigo, en este reconocimiento y compungido de corazón y le dijo, amigo, ya es hora que te despiertes. Tenía la claridad, la realidad de lo que tenía que hacer
Y ahora tocaba darle continuidad, hacerlo, vivirlo, aplicarlo. Hermano, el Evangelio se trata de aplicártelo todos los días de tu existencia. El Evangelio no es para el que no conoce. Sí, también es para el que no conoce, pero también para ti que conoce, para que no dejes de aplicarte esta verdad en tu vida y te siga transformando y cambiando. Amén. Terminamos orando al Señor. Padre, muchas gracias te damos, porque cuando consideramos tu palabra, Señor, y el efecto de cambio, de transformación que ha tenido en la vida de muchas personas, Señor, nosotros deseamos, Señor, anhelamos que tu Evangelio, Señor, que tu palabra siga produciendo estos cambios, esta transformación, Señor, que necesitamos al día de hoy también, Señor. No queremos vivir del pasado, no queremos vivir de lo que tú hiciste en nuestra vida un día. Señor, deseamos vivir al día de hoy dejándonos transformar por ti, Señor. Pidiéndote, Señor, de que tú sigas haciendo tu obra de transformación en nuestras vidas. Señor, que nosotros no te resistamos en el día de hoy en lo que tú deseas hacer de nuevo y de maravilloso en cada uno de nosotros. Señor, que nosotros estemos, Señor, para despertar y para vivir de acuerdo a lo que tú nos estás hablando en esta mañana, Señor. Te lo pedimos así, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.